Y es día de besos, felicitaciones, fotos. Martín Berasategui vuelve a Madrid tras 25 años y lo hace a lo grande, con sus 10 estrellas Michelin y una humildad a prueba de otras 100. Como uno, después de 44 años y de 10 estrellas Michelin, se mantiene con esa misma humildad. Aquí tiene que haber gato encerrado. No, eso son formas y maneras que me dieron mis padres. Yo creo que muchas de las cosas que me han pasado buenas en esta vida, como cocinero y como persona, me han pasado por cómo soy como persona. Yo, por dentro y por fuera, me siento súper querido en todos los sitios del mundo, pero en Madrid es en especial. Y vengo entusiasmado para, después de 44 años que me he dejado la vida para el arte gastronómico, haceros todo lo que Martín Berasategui y sus equipos, que son los que me hacen grande. Vamos a tocaros el tilín del paladar y del corazón a todos los que vengáis. Es el cuarto chef más condecorado del mundo y hoy tiene una gran responsabilidad. Inaugura Etxeko en el Hotel Bless y hay que mostrar esos platos que le definen, vanguardistas, sin que los productos de siempre pierdan su esencia. El que quiera venir a Etxeko, ¿qué va a encontrar? Etxeko se va a encontrar un homenaje de Martín Berasategui a sus orígenes, y mis orígenes son al lado de un mercado, en una casa popular de comidas. ¿Esto qué es? ¿Qué tenemos delante? Esto es una manita con un jugo de la misma manita verde, con una fritura que revienta en la boca. Un chef como tú con sus 10 estrellas Michelin, ¿come siempre así o se come sus lentejas, su fabada? Es que ¿sabes qué pasa? Es que el mejor libro y las mejores recetas que se han escrito nunca en la cocina española las ha escrito la naturaleza, y tienes que comer lentejas, y tienes que comer manitas, y tienes que comer bonito. Sobre todo tienes que leer todas las mañanas ese privilegio que tenemos los españoles de tener los productos que tenemos, y nosotros tenemos que poner en valor el privilegio que tenemos de estar en el país que estamos. En Velázquez, el sello Berasategui llega con su estrella y triple garrote. ¿Sigues dando mismo valor a las estrellas, a la primera y a la décima? Por supuesto, cada vez que toco una estrella Michelin, toco con las yemas de los dedos el cielo de la cocina vestido de cocinero. Que lo que hay que hacer es disfrutar y ponerte y cargar pilas y ser un cocinero de pata negra, y sobre todo ser buena gente y auténtico. Mínimo vamos a cocinar con triple garrote. Triple garrote.